Buenos días, mi nombre es Evelyn Parrales, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este momento voy a compartir pantalla con ustedes. Bienvenidos al taller de prevención selectiva, el cual tiene como tema el duelo y está dirigido a familiares de enfermos ingresados en la clínica Alcibar. Tenemos como objetivo general identificar las técnicas de afrontamiento para disminuir el dolor ante la pérdida. Como objetivo específico, disminuir la intensidad del proceso de duelo. De acuerdo a Lazarus y Fortman, 1986, define que el afrontamiento como las estrategias que utiliza una persona a nivel cognitivo y conductual para manejar demandas internas y externas, que percibe como excesivas respecto a los recursos que posee e incluye los esfuerzos para manejar dicha demanda independientemente del resultado. Esto quiere decir que ninguna estrategia puede considerarse mejor o peor que otra, pues su eficacia depende exclusivamente de sus efectos en una situación particular a corto y a largo plazo. Son 4 tareas básicas que podemos realizar tras la pérdida. Como primera tarea sería aceptar la realidad de la pérdida. Nosotros, dentro de esta primera tarea del duelo, nosotros debemos afrontar plenamente la realidad de que la persona está muerta y que se ha marchado y no volverá. Nosotros también podemos trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. No todo el mundo experimenta el dolor con la misma intensidad, ni lo siente de la misma manera, pero es imposible perder a alguien a quien se ha estado profundamente vinculado sin experimentar cierto nivel de dolor. La expresión de esas emociones ante alguien que escucha se convierte en una tarea necesaria para la elaboración del duelo. También el recolocar, perdón, emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Básicamente, esto se trata de poder continuar la vida de un modo satisfactorio sin que el dolor por la pérdida impida la vivencia plena de sentimientos positivos respecto a otros. Y adaptarnos a un medio en el que el fallecido está ausente. La realización de esta tarea implica cosas muy diferentes en función del rol de fallecido y del doliente y de la relación que existiese entre ambos, pues no es lo mismo el que el fallecido sea el padre de la pareja o un hijo. Tenemos como antecedentes. La muerte es universal y nadie escapa de ella. Sin embargo, cada cultura la ha vivido y la ha asumido de diferentes formas. Puede sobrevenir de manera repentina o gradual. Es decir, su llegada puede preverse o ser en un modo determinado. El proceso de la muerte no se ha modificado, pero las actitudes, las creencias y las conductas que lo rodean son tan variables como los individuos que la practican. Una enfermedad al final de la vida de alguien o de algún miembro de nuestra familia es una importante fuente de estrés y puede implicar tanto alteraciones emocionales como funcionales. A la anticipación de la pérdida y la presencia de síntomas complejos se unen dificultades en el funcionamiento familiar, este producto o no del malestar emocional que podemos estar pasando. Además de enfrentarse a su propio dolor y a cambios del enfermo, los familiares deben proveer del cuidado emocional y físico del paciente, intentando mantener el funcionamiento cotidiano. Tenemos como estadística, podemos observar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos, INET, la mayor tasa de mortalidad para el año 2020 se dio en la ciudad de Guayaquil, como podemos observar. En el año 2020, pues Guayaquil fue una de las provincias con mayor rangos de mortalidad. Ya, tenemos como factores de riesgo la falta de recursos personales y materiales ante la enfermedad del familiar, la falta de apoyo y comunicación con familiares y amigos, la historia depresiva previa, el haber pasado por depresión, el aislamiento social, estar solos sin familiares en el lugar donde se encuentra, ejemplo, los migrantes, duelos recientes.
Son todos ellos factores de posibles riesgos ante el duelo. Factores de protección. Dentro de los factores de protección, cuando la persona es empática y comprensiva, es un factor que le ayudará en cuanto al duelo. La tolerancia a las frustraciones. Si es una persona resiliente, si tiene conocimientos espirituales, si su entorno social y familiar cercano es positivo y apoyador, serían unos factores de protección ante el duelo. Tenemos como estrategias del duelo, estrategias de afrontamiento, la regulación de la confrontación de los hechos. Esta consiste en modificar lo que sentimos regulando nuestra exposición a los acontecimientos o situaciones que nos provocan emociones. Esto lo podemos hacer por medio de la acción, exponiéndonos, por ejemplo, a circunstancias o situaciones agradables, evitando las situaciones desagradables, o por medio de los procesos atencionales, simplemente atendiendo a los sucesos agradables y no atendiendo a los desagradables. Como otra estrategia de afrontamiento tenemos la regulación de las tendencias expresivas y conductuales. Aquí podemos dar rienda suelta a las expresiones y conductas emocionales como su supresión. Como su supresión sirve para regular la experiencia emocional, por ejemplo, expresiones faciales, vocales, gestuales y posturales. Podemos decir eh, que hay que aceptar la realidad de la pérdida, por muy difícil que ésta sea, así como expresar completamente todos los sentimientos respecto a ella. Posteriormente se debe aprender a vivirse en el ser querido para luego volver a interesarse por la vida. Y los que aún están vivos, eh, nosotros podemos ser o podemos así convertirnos en un ser humano que reencontrará su sentido de la vida y podrá continuar vivo y motivando a pesar de las condiciones y no gracias a ellas. Saber identificar con cuál estrategia podría disminuir la intensidad del proceso de duelo, aliviará el dolor por la pérdida y llevará una vida más saludable. Gracias.